de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, y de este espacio Costa Rica en Positivo. Hoy jueves 18 de noviembre queremos darle también la bienvenida a usted y agradecerle que durante toda esa semana hemos tenido la oportunidad de conversar temas que a nosotros nos importan, nos interesan. ¿Por qué? Porque los programas de opinión justamente nacen para entrar en profundidad en temas. Y hoy, que particularmente me acompaña el licenciado Gerardo Zúñiga, Lalo, quien es candidato a diputado por el Partido Nueva Generación. Lalo, primero que todo, buenas noches. Buenas noches, don Cristian, agradecidísimo por la invitación que usted siempre deferentemente me cursa, y siempre es un gusto venir a conversar de temas importantes. Y también un saludo por intermedio a todos los que siguen la forma de hacer radio diferente, Radio Puerto, y es como venir a casa. Perfecto. Primero que todo, cuando hablas de temas importantes, eso es lo que quiero. Pero más importante que política, que decisiones, que rumbos, es la familia. Y me dolió mucho la pérdida sensible de tu papá. Los que somos del Cocal, sentimos cuando alguien del Cocal parte, se va, principalmente cuando es de las personas que llegaron prácticamente a fundar una comunidad como lo es tu papá, don Diego, como lo fue mi abuelo. Mi abuelito, que también se nos fue este año. Ramón Lostalo, hace casi que un mes. Un empresario y una persona tan querida, tan católica. Sí, y de verdad que nos golpea. Mueve, nos mueve las fibras, ¿verdad? Nos golpea. Claro, hay un remesón, ¿verdad? Hay un remesón y del cocal viejo, ¿verdad? De las personas, que está bien que lleguen nuevas personas y nuevas familias, pero yo no sé si coincidís conmigo, Lalo. El cocal es de los lugares que todavía las familias que comenzaron, que fundaron, aún se mantienen. Son arraigadas, se mantienen, correcto. Se mantienen allí y de repente los hijos salen o salimos, pero regresamos a ver a quienes están allí. Y eso creo que es un valor. Claro, inclusive yo conocí a sus bisabuelos, a los fundadores de la familia Lostalo Franceschi. Al abuelo chico. Al abuelo chico y todo, a su abuelito que mi familia le profesó y le profesa todavía a toda la demás familia un gran cariño. Nos golpeó la muerte de Monchito, como le decían en mi casa, muy amigo de mi papá, y ahora se nos vino el deceso de don Diego Sandí, ¿verdad? Una persona que todavía me tiene golpeado. Son productores, uno en el mar y otro en el ganado. Empresarios, unos en el mar y otros en la tierra. Así es. Así es. Bueno. Pero la vida continúa. Sí. Y don Diego dijo firme como siempre nos decía, pase lo que pase, firme como un soldado. Y eso es lo que he tratado de hacer recientemente. Posterior, ese mismo día del fallecimiento, teníamos una actividad con más de 90 personas capacitando jefes de centro de votación. Y todo el mundo creyó que se iba a suspender. El comando me dijo, Gerardo, le digo, no, mi papá, si yo suspendo esto, se para y me pega su puñetazo. Y te va a regañar. Y me va a regañar. Continúa. Y sábado después, a sus 8 días, estaba por el sur, ¿verdad? Por todos los cantones del sur, en una gira multitudinaria que hubo. Y la vida no se detiene. ¿Y sentiste ese respaldo de don Diego? Sí, claro, siento una fuerza. Vieras que, bueno, que hecho que me tocaste este tema y que lo puedo ventilar de manera pública. Ha habido, no sé si es un renacer interno, pero a raíz de la muerte de él, no solo he tomado un poco más de madurez, de tranquilidad, de paz, sino que siento una fuerza interna que me dice siga por el camino donde va. Y de esto no es lo comparto con la transparencia y con sinceridad, cero tema político. Lo he sentido hasta en mi comportamiento como persona, frente a ataques, a cosas feas que he recibido, traiciones. Y después de la muerte de don Diego, no sé, incluso me dio tanta risa porque me fui a cortar el pelo el domingo. El muchacho me hizo el favor de hacerlo y me dijo, vea, don Gerardo, se envejeció de una semana para acá. Le digo, ¿cómo? Pues tiene el pelo blanco, primero, cosa que no lo tenía. Y lo veo como más calmado. Y todo el mundo me ha estado percibiendo con una paz interior, porque yo soy muy confrontativo, soy muy emotivo, soy muy reactivo.
no tolero las injusticias ni las zafadas de piso, y en política pues ese es el común denominador y hay que ponerse un poco de teflón, pero en ese particular, fíjate que te cuento y le cuento a todas las personas, he sentido una fuerza interna que me ha hecho posesionarme, reencontrarme. Entonces, no sé, quiero terminar diciendo que me he remadurado en cuestión de días. Por un golpe. Por un golpe. Por un Correcto, golpe. por un golpe y por todo lo Creo que es de los golpes más duros, ¿cierto? más duro, sí, sí, por todo un proceso de resiliencia que hay y un proceso histórico que usted conoce. Y ahí era mi papá. Claro. Por eso te decía que hay muchos temas importantes, pero el tema más importante siempre será Dios y la familia. Totalmente, ya es lo que tenemos que cuidar y es lo que los costarricenses y principalmente los porteños tenemos que apostar. Mire lo que acaba de pasar con las pruebas Faro. Vean que se ha sacado a Dios de todo tipo de administración terrena y las consecuencias y los suicidios y cuando un chiquillo de 5 años o de 7 años decirle a una persona me siento deprimido con ganas de suicidarme. Y no es efecto de pandemia, es efecto de todo lo que este gobierno ha generado. De una suma de tanto. Es una sumatoria definitivamente. Entonces, bien por vos, vos sos un hombre muy religioso como yo y me encantó esos 2 puntos fundamentales que acabas de tocar. La familia, núcleo importante de la base del desarrollo de cualquier sociedad. Y Dios por encima de todo. Encima de todo. Así es. Estamos conversando en esta noche con el licenciado Gerardo Zúñiga, Lalo Zúñiga. Él es candidato a diputado por el Partido Nueva Generación. Incluso conversé con Sergio Mena, candidato y líder de esa agrupación política, que incluso es su tercera campaña nacional. Le he dado seguimiento también desde hace ya 8 años aproximadamente. Estuve incluso muy cercano junto con Mario Varela en Varela Asesores. No, fuiste miembro del Sí, comité cantonal. porque Ajá. estaba justamente trabajando con Mario Varela al costado este de la Embajada Americana. Y ahí estaba también la oficina de, Está todavía. de Sergio y a don Johnny Schmidt, Correcto. a quien aprecio un montón y que es una de las personas que está más cercana en la parte de visualización y diagramación del partido Nueva Generación. Con don Lalo ya hemos hablado en el pasado, no hace mucho incluso, acerca de los rasgos humanos, el sentido de pertenencia y demás, pero a esta serie de entrevistas les he querido llamar Conversemos en Profundidad para que vayamos más tocando temas de fondo. Y me parece importante de cara a lo que Lalo va a hacer a partir del 1 de mayo del próximo año. Ya estás en una asamblea legislativa, ya estás en una curul, tenés tu despacho. Dios te haga profeta. Por eso, o sea, a partir del 1 de mayo ya estás allí. ¿Cómo vas a trabajar desde el punto de vista de despacho? ¿A quién pensás tener? ¿Cómo pensás organizar la parte? Si bien es cierto, te estoy pidiendo que hablemos en profundidad, pero ya esta parte organizativa, ¿cómo la has pensado? Bueno, primero que todo lo que hice fue con diputados amigos y exdiputados, un poco irme, yo conozco obviamente la Asamblea Legislativa, desde que estaba estudiando ciencias políticas, en sistemas políticos y regímenes políticos era obligatorio ver el tema de lo que concernía a la Asamblea Legislativa. Todos los que en esa época nos tuvimos que tragar el libro del doctorado de la tesis de Derecho de Hugo Alfonso Muñoz, la Asamblea Legislativa. Entonces, en esa parte, pues yo ya llevo bastante conocido, además he estado muy ligado siempre a la administración pública. ¿Sos un diputado o vas a ser un diputado que no va a perder, vamos a ver así, poniéndolo entre comillas, perder tanto tiempo en el conocer el aparato legislativo? Correcto, ese es un valor, gracias Cristian, seguís siendo una persona inteligente, ese es un valor agregado que los electores puntarenenses deben de ir ya enfocando y viendo en Gerardo Zúñiga. Yo tengo ya conocimiento, o sea, soy abogado de profesión también, entonces yo no voy a ir a perder un año a adecuarme, a que me insumen, a que me den inducciones, porque ya las conozco. Obviamente que las
Igual vas a tener la humildad para aprender cosas nuevas. A eso iba, por supuesto, porque si no me voy a convertir en un todólogo absoluto, y es lo que la gente ahorita está aborreciendo, ¿verdad? Porque la vida en sí misma es un aprendizaje diario, y en eso estamos claros. Entonces, en esa perspectiva quería decirle a don Cristian que obviamente las legislaturas son diferentes, la coyuntura electoral, la realidad nacional varía como la política cambia en cuestión de segundos, ¿verdad? Si no, veámoslo ahorita con el caso del diamante. Pero más allá de eso, obviamente este servidor, si tengo el favor de los puntarenenses en elegirme diputado de la República, diputado de la provincia, yo tengo ese plus de que ya conozco el funcionamiento orgánico. En cuanto a la pregunta, para contestársela de manera específica, sí, yo siempre he sido una persona muy estructurada, muy organizada. Yo no improviso nada. Mis compañeros de escuela y de colegio y de universidad siempre recuerdan las famosas listas de Lalo. Yo agendo todo, absolutamente todo, y voy a morir de un ataque de orden porque soy muy ordenado. Tal vez yo proyecto otra cosa, pero mi vida sustantivamente es muy ordenada. Entonces, claro que en el desarrollo mismo de la campaña han habido personas que han venido asumiendo liderazgos, que me han venido colaborando desde el mismo inicio en que Gerardo Zúñiga es designado precandidato a diputado. Posteriormente, cuando las asambleas distritales, cantonales, la provincial y la nacional me ratifica como candidato a diputado por el Partido de Nueva Generación, empecé a establecer mi forma en cómo voy a organizar el despacho. Ya tengo designado un jefe de despacho, ya ese jefe de despacho incluso se ha comunicado con otros jefes de despacho de amigos diputados afines a don Gerardo, propiamente doña Shirley Díaz y don Eri Rodríguez, y puedo decirlo públicamente, este es un puesto que yo lo he confiado a mi jefe de electorales y territoriales, que es el enfermero Antonio Cantero Madrigal. Él será el jefe será mi jefe de despacho, primero Dios. Después me quiero llevar a alguien que ustedes aquí mismo hicieron en esta escuela de Radio Puerto, que es Germán Medina Aragón. Va a estar muy de cerca manejándome temas de prensa y de imagen. Y esos son, por así decirlo, los únicos dos puestos que públicamente y en todas las reuniones y en todo espacio mediático que yo tenga he dicho. Una vez que ya yo haya sido electo diputado el 6 de febrero y que ya tengamos la certeza entre 7 y 8 de la noche que este servidor va a llegar a Cuestemoras, me tomaré... Bueno, tal vez yo creo que como a las 9, porque hay tanta gente. Sí, son 26. Sí. A las 26, pero reales y formales y factibles, a lo sumo 8 o 9, cuando mucho. ¿Verdad? Pero hay que contarlos a todos. Con criterio de realidad, y definitivamente no se puede, ¿verdad? En política no se puede despreciar ni descalificar a nadie, porque bueno, ya vemos lo que pasó con Carlos Alvarado, era el menos indicado, era el que menos estaba por ganar y terminó ganando. Pero para aterrizar lo que usted me comentaba, entonces me tomaría mi tiempo, no voy a ir a vivirme y eso quiero que lo sepan ustedes puntarenenses, a San José, voy a viajar. Y donde hoy está nuestra sede, el partido que le hemos denominado la Casa de la Esperanza, va a seguir funcionando frente al ICE como la oficina regional del diputado. Y ahí sí ya tengo asignado al licenciado Giovanni Chavarría Hernández, el funcionario municipal, ¿verdad? Que él va a asumir la jefatura de esa extensión de despacho para atender a todos los puntarenenses. Ha sido una promesa de campaña que la hemos venido sosteniendo a lo largo y ancho de toda la provincia, provincia Isla, hasta Punta Urica, de que ahí van a sentir el calor de que va a ser el próximo representante diputado por Punta Arenas, para atender, evacuar, consultar, dado que en los tiempos de crisis, que también nos va a tocar a nosotros vivir en el periodo 2022-2026, mucha gente no va a tener accesibilidad a tener que ir a San José. No, además, porque déjeme terminar. Perdón, el ingreso ahora
a la nueva Asamblea Legislativa, al edificio nuevo, es sumamente difícil. Bueno, todavía, gracias por recordar esa parte. Porque antes era más cómodo Sí, entrar. era más accesible. Pero además de eso, esto no es quiero ser consecuente con lo que yo he dicho y tengo que cumplirlo. Y también dentro de esas visiones que Gerardo Zúñiga le ha enseñado y ha pregonado y ha publicado con relación a que ya basta de seguir dependiendo de la metrópolis, del Valle Central, esa cultura vallecentrista, nosotros la queremos regionalizar, ¿verdad? Sabemos que la capital de la República tiene sus asentamientos de los 3 poderes, pero ¿por qué no hacer que ese poder vuelva de donde se nutre y donde nace? Es devolverle al pueblo otra vez la toma de decisiones. El Parlamento, la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República, es el primer poder popular, ¿verdad? Donde por votación directa el elector elige a quién lo va a representar. Y pienso que los diputados nos debemos devolver a ese electorado las expectativas que ellos han visto en quienes hoy lo representan. Entonces, finalmente, muchas gracias por esa pregunta, don Cristian. Quiero decirle a los puntarenenses que el despacho de Gerardo Zúñiga, tanto en San José como en Casa de la Esperanza, va a ser abierto de par en par. Yo le he pedido muchísimo a Dios de que me dote de sabiduría, pero principalmente de humildad, para reconocer siempre en lo que he fallado o voy a fallar, pero que también me dé ese impulso moral para ratificar, enderezar cuando tenga que hacerlo. No puedo solucionar las cosas yo solo. Yo he pregonado, he publicado que en caso de ser electo, como sé que lo voy a hacer en el nombre de Dios, me voy a poner al servicio también de mis otros 4 compañeros diputados para de una vez por todas ayudarle a Punta Arenas, porque la verdad es que ahora sí es cierto, ya no es un tema de X o Y partido. Punta Arenas es una bomba de tiempo. Ni tampoco es un eslogan. No es un eslogan. Ok. Estamos conversando con don Lalo Zúñiga, él es candidato a diputado. Hacemos una pausa y al volver vamos a entrar en materia con temas de profundidad que le he pedido yo que logremos conversar de cara al pueblo. Ya venimos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Gracias por continuar con nosotros acá en Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, y estamos conversando hoy con el licenciado Gerardo Zúñiga, candidato a diputado por el primer lugar del Partido Nueva Generación de la provincia de Punta Arenas en Costa Rica en positivo. Don Lalo, vamos a ver, eso es como en la maestra le tomaba compresión de lectura. Los famosos dictados, además. Los famosos dictados. Y sintámonos con la confianza de poder esbozar las ideas, porque ciertamente don Bernal Serrano Mojica, profesor de estudios sociales mío, fue mi profesor de primero a sexto año. Excelente, ¿verdad? Y sexto año porque estuve en el técnico, sí, y profesor también de la Universidad Castro Carazo. Amigo mío de toda la vida y compañero mío en la UNCA. En la UNCA. Desde el primer año de cívica, cuando yo estaba en séptimo año, creo que en 1984, me parece. Ya hace rato. Sí, ya hace ratillo.
No, sos un chiquillo. Él nos dijo en la clase, yo recuerdo como si estuviera en clase, en el aula, ahí en el primer pabellón del colegio técnico, ¿verdad? Y él decía que los diputados son los representantes del pueblo. En sana teoría, yo pienso, si son los representantes del pueblo, esto es que si hay algún tema por votar, por decidir en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tema del Fondo Monetario Internacional, y si el diputado es el que representa la voz de un pueblo, debería el diputado venir, dejar San José, dejar la Asamblea Legislativa, venir a sus comunidades que votaron por él, que él los representa, hablar con la gente y decir, bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Eso es como cuando uno está en la universidad y hay un trabajo en grupos y el profesor le dice a un grupo de 5 personas escojan un relator y el relator se conversan entre todos y al final se levanta y expone lo que el grupo dijo. Entonces, en sana teoría, uno pensaría así. La realidad es que en la Asamblea Legislativa 57 personas definen el rumbo de un país de acuerdo a las ideologías de cada una de las tendencias políticas y a los intereses, que todavía es más peligroso. Más peligroso. De repente, si es ideología, pues cada quien, cuando había elecciones, sabía qué tipo de ideología había y entonces votaron. Si votaron, ya sabíamos por dónde iba a ir, según ideología. Pero es más peligroso de acuerdo a intereses. Pero bueno, confiamos en que los diputados representen ese sentir del pueblo. ¿Cuál es la visión de Lalo Zúñiga en el tema de reforma de Estado? El aparato estatal como tal, muchos partidos, muchos aspirantes a la presidencia de diferentes partidos están hablando de unir algunas instituciones de carácter social, que hay duplicidad. Ellos están denunciando que hay duplicidad en instituciones y que se puede hacer en una sola. Si bien es cierto, esto es competencia de un ejecutivo, pero usted está relacionado muy cerca a su candidato presidencial. Entonces, ¿cómo visualiza Lalo Zúñiga una reforma de Estado que sea más eficiente de cara a los retos de un 2021 en adelante? Don Cristian, permítame un poco también como para ilustrar a los electores y a los que están siguiendo hoy. Usted sabe que yo soy un docente nato por naturaleza y que además soy un pedagogo y me encanta enseñar. Y comunicarse. Y me encanta comunicar y trato siempre de hacerlo de la manera más coloquial para que nos quede claro a todos. Definamos primero qué es Estado, ¿verdad? El Estado es una organización sociopolítica que conduce las políticas públicas de una nación. Es decir, es el conjunto de instituciones creadas por ley, algunas otras no creadas por ley, por decreto o por ocurrencias del momento de quien ejerza y por presiones políticas, para dar un servicio a la comunidad, es decir, al pueblo. Cuando empecé a estudiar ciencias políticas, me interesé mucho por lo que era el Estado. ¿Sí? ¿Quiénes sustentan el Estado? ¿Cuáles son los elementos que deben de existir para que haya Estado? Población, territorio, leyes y una administración pública, ¿verdad? Esa es la piramidal teoría de lo que se fundamenta un Estado. Si usted tiene esas, porque el Estado se genera por las polis griegas, ¿verdad? El modelo de democracia que algunos países y algunos regímenes políticos tenemos. Y en eso, pues, Costa Rica define primero un Estado dentro de lo que es una república. Y empecé a estudiar y me interesó muchísimo la figura del Estado. Viene un libro en ese momento que fue hecho por don Rodolfo Cerdas, que se llama La formación del Estado de Costa Rica. Me lo leo, me queda claro los antecedentes. Después leo La dinastía de los conquistadores de don Samuel Stone, que él define que una clase política hegemónica se ha turnado y ha formado el Estado desde siempre. Es decir, inclusive hasta el mismo
si estudiamos el pedigrí o los antecedentes genealógicos de Carlos Alvarado, tiene alguna vinculación directa con esa línea sucesiva monárquica. Ve qué curioso que ha habido. Entonces, esto lo digo para que vayamos entendiendo que el Estado que hemos tenido al día de hoy siempre ha respondido a una clase social, política, económica, hegemónica, ¿verdad? Con ciertos colados, podríamos decir Luis Alberto Monge, la misma doña Laura Chinchilla, pero aún así siempre tienen un linaje político de algunos de estos conquistadores que formaron el Estado costarricense. Posteriormente empecé a ver la organización y la burocracia. Don Johnny Meoño, mi profesor, explicó muy bien para los años 70, 80, 90 lo que era el Estado costarricense. Y desde ahí, en otro libro que se llama Administración Pública, empieza a hablar de la racionalización, la regionalización y lo obsoleto que para ese momento era el Estado, ¿verdad? Con las formaciones de corporaciones como Recop y todos aquellos elefantes blancos que se dieron en el periodo de gobierno de don Daniel Ober, 74-78, y la debacle histórica y mal formada y mal juzgada del periodo 78-82 de de don Rodrigo Carazo, y la recuperación de los PAE 1, 2, 3 y hasta 4 con don Luis Alberto Monge, y la inyección de capital por parte de los Estados Unidos para un problema que era con contener la revolución en la región. Pero al final era inyección de capital lo que hizo que hubiese fluidez y que hubiese bastante capital activo dentro de esa Costa Rica. Pero en el tema del Estado como tal y sus instituciones, ya ahí, desde el periodo 78 propiamente, ya se viene hablando de la reforma del Estado. Creo que es en el gobierno, eso no lo tengo clarito ahorita, pero ya vamos a hablarlo, en el año 82, que se hacen las COREC, las famosas comisiones de reforma del Estado. COREC 1, COREC 2. Recuerdo que ahí hubo consultores como Wilbur Jiménez, el ministro de Planificación, el mismo don Rodolfo Pisa, y después vemos que en el gobierno de doña Laura, ante esa crisis de gobernabilidad y demás, se vuelve a instaurar nuevamente una junta de notables. Entonces, ante el campanazo de que el Estado costarricense, con esa saturación de la que usted muy bien habló, y me encanta hablar con usted, no le estoy echando miel ni flores, porque usted es una persona leída, usted es un politólogo nato y eso lo hemos hablado fuera de cámaras. En ese sentido, ya la alerta se enciende propiamente en el gobierno de Rafael Ángel Calderón. 90-94. Es el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier que eleva la reforma del Estado, le da rango de ministerio sin cartera, se llamaba Autoridad Presidencial de la Reforma del Estado, y elige y designa a don Johnny Meoño Segura como ministro de la Reforma del Estado. Es decir, si la historia, dejando al lado las vanidades políticas y los egoísmos y sin mezquindades, debe reconocer que el primer presidente que le metió total y absolutamente el bisturí al Estado costarricense se llama Rafael Ángel Calderón Fournier. Que incluso yo recuerdo el diciembre de 1990, lo recuerdo tan bien, de que ya habían spot de televisión. En ese tiempo no había redes sociales, era o televisión, todo estaba concentrado la prensa en la publicidad y la propaganda. Exactamente, y él hablaba, o el Estado, el gobierno hablaba del papá Estado, de que no tenían que solamente darle el papá Estado, ¿verdad? Hubo un cambio de horario, ¿te acordás? Sí. ¿Me deja retomar? Sí, claro. Me deja retomar y ya ahorita hacemos el intercambio para no perder el hilo conductor y para que la gente que nos está escuchando. Entonces, volvemos otra vez a contextualizar la reforma del Estado. Rafael Ángel dota a la autoridad presidencial de la reforma del Estado, le designa un ministro en ese periodo que está aquí hoy, pidiéndole a los costarricenses y a los porteños, me convierto en el jefe de despacho de don Johnny Meoño. Y se nos da recursos, se nos adscribe al Ministerio de Planificación. Don Johnny Meoño
muy sabio en ese momento. Lo que pasa es que a Johnny no lo entendieron porque él elucubraba muy alto, o sea, venía con un doctorado de exes, entonces Costa Rica se le hizo pequeño para la capacidad académica e intelectual, y las propuestas de él asustaban al Consejo de Gobierno. Muy estadista. Porque, no más que estadista, él hablaba de la descentralización, de la desorganización, de la regionalización, de la racionalización, de la duplicidad de funciones, de tres instituciones haciendo lo mismo, a que había que fusionar. No estaban descubriendo el agua tibia, es lo que hoy también se está planteando. Entonces, don Johnny, don Helio Fallas, que después fue vicepresidente del PAC con todo el hueco fiscal y toda esta cosa, en ese momento era el ministro de la planificación. Entonces ellos empezaron a chocar por los planteamientos, por los paradigmas, por los enfoques. Fue durísimo, porque es don Johnny, eso es lo que quiero explicarles a todos ustedes, el que plantea la movilidad laboral vertical. Es en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier donde se da la apertura para que el Estado indemnizaba a los empleados públicos y los hace a que se movilicen. Y frente a eso se les dio un plan de contención y un plan de seguimiento, de acompañamiento, porque no era de que se fueran de las instituciones, sino que tuviesen algo con lo cual pudieran sustituir. Todo eso nos correspondió, por eso yo conozco y hablo con criterio de realidad y con criterio de inmediato de conocimiento, porque estuve ahí en ese periodo 90-94. Y es cuando se hace también y se promulga la ley del equilibrio financiero. Vea qué increíble, es que hay que ver al gobierno de Rafael Ángel dentro de su contexto, no solo por la cuestión de los bonos y toda la cosa social lo que mediáticamente que le aportó al país, sino que fue una visión de conjunto. O sea, gravitaron en ese momento personas con solvencia económica, un equipo social, un equipo económico que entendió bien incluso las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional lo que pretendía era que Rafael Ángel, bien por usted que lo acaba de decir, desmantelaran el Estado, ¿verdad? O sea, incluso se atrevieron también a tocar fibras tan sensibles en la comunidad, en la población costarricense como salud, me recuerdo, energía y educación. Sí, educación. Y Rafael Ángel se plantó. Entonces, pero sí, ante los desembolsos y ante todos los empréstitos y todo, sí lograron conducir muy bien eso. Se hizo la movilidad, como todo sistema no es perfecto, no se logró la ansiada, se pusieron en práctica muchos de los esbozos teóricos pragmáticos que hubo de Corec 1, de Corec 2, y se establecieron. Hubo una pugna muy fuerte porque don Johnny se paró como los grandes en los consejos de gobierno, debatió muchísimo. Recuerdo que tuvo choques con Arnoldo López, que era el vicepresidente, con Germán Serrano Pinto en la parte de la parte social, de los que recuerdo en ese momento. Tuvimos como aliada a Elizabeth Odio Benito, que sí era una mujer con un conocimiento bárbaro del Estado, que lo apoyó muchísimo. Y bueno, Rafael Ángel, después llegó a ser vicepresidenta en el 98. 98 y ministra, además ¿verdad? Rafael Ángel le dio el abrazo a los que todos temíamos siempre, al abrazo de Rafael Ángel, ¿verdad? Que era como el abrazo de Abel Pacheco. Ya. Entonces, don Johnny se desarma la autoridad presidencial de la reforma del Estado con muchos logros concretos. Por ejemplo, recuerdo como hoy, todo lo que hizo por INCOC, que además eran presidencias ejecutivas autónomas que tenían su propio gobierno, porque eran instituciones que no dependían administrativamente del Ejecutivo. Y le metió mucho a la IA, de los que recuerdo, habló mucho, que veo que es uno de los temas que usted va a tocar en algún momento, de la municipalización de los servicios, de darle más autonomía a las municipalidades, de trasladarles competencias, de trasladarles recursos, ¿verdad? Para que ese Estado no fuera, él siempre decía, es que el Estado costarricense es un leviatán. O sea, va a llegar un momento que se va a descontrolar,
Y todo lo que Johnny escribió y dijo en el 90, 94, todavía en el 98 estuvo con el gobierno de Miguel Ángel asesorando desde afuera. Era un recurrente escritor de página 15A, de los intelectuales académicos que he visto más sólidos en materia del Estado. Entonces, te quiero decir que todo eso me lo tragué yo, ¿verdad? Estaba muy joven para ese cargo que yo obtuve, porque don Johnny me saca de la universidad, sabe que yo soy social cristiano, que era y sigo siendo social cristiano ideológicamente, no lo he negado, lo seguiré siendo. Eso ya está en el ADN, ya está en la parte de la sangre de Gerardo Zúñiga. El bien común, la solidaridad, la doctrina social de la iglesia, todas esas cosas. Y fue una experiencia sumamente enriquecedora. Él se hizo rodear de muchos profesionales, de muchos consultores. Recuerdo como hoy que venían consultores de Uruguay. Usted sabe que Uruguay es un modelo de Estado muy flexible, muy particular y sobre todo muy democrático. Recuerdo como hoy que habían comisiones en las que yo participé muchísimo y yo me nutrí de todo eso. Entonces, soy un reformador del Estado nato, o sea, porque conozco y sé, y es que se ha satanizado la reforma del Estado. La reforma del Estado no es despedir, no es, bueno, ahora estamos con la ley del empleo público, que también la apoyo totalmente, pero, ojo, con mucho cuidado, hay elementos ahí que con lupa, ¿verdad? No es como lo plantean, pero volviendo a la reforma del Estado, creo que el Estado costarricense ya cumplió una función específica que por antonomasia, es decir, que por visión orgánica debe de adecuarse a las nuevas realidades del nuevo orden mundial. Pero ojo con ese nuevo orden mundial, ¿verdad? Que tiene que tener tiene que responder a las necesidades del pueblo, pero necesidades de flexibilidad, de corporación, de satisfacción de necesidades básicas, pero no perder nunca la visión de organizar la sociedad, ¿verdad? Yo no soy keynesiano, no creo en el así facié, le sea pasé, dejar hacer, dejar pasar, no, tiene que existir una regulación. Si existiendo hoy como tal la regulación... Pero para eso está el Estado. Ajá, imagínense lo que ha pasado ahora, dejándolo a la libre, es como dejárselo a la oferta y a la demanda. Entonces, termino porque yo sé que usted es un académico también, que le encanta y ha leído mucho. Entonces, para que el porteño vaya entendiendo, la reforma del Estado es necesaria. Más que necesaria, es vitalizadora. Hay algunas cosas en las que sí se han mejorado las funciones del Estado, pero hay otras en que definitivamente hay que no venderlas. Yo no estoy a favor en la privatización. de la privatización, ¿verdad? Pero sí en las concesiones públicas, sí en concesionar, ¿verdad? Sí es factible. Es que la riqueza, vamos a ver, la riqueza de este tema da para 2, 3 horas. Se lo dije a usted. Sí. Cuando usted me planteó los temas, yo le dije, Cristian, con lo que usted hable, con lo que yo hablo, creo que difícilmente lo vamos a poder. Okay. Va a ser como de 8 horas. Sí, pero entonces eso nos permite dejar puertas abiertas para seguir abordando. Totalmente. Totalmente. La vez que usted me invite, yo voy a venir. Te planteo la pregunta, hacemos una pausa y al volver me la respondes. Te lo planteo así, Lalo. Yo pienso que a este país lo saca adelante el trabajo y mucho la empresa privada que tiene que fortalecerse para sacar adelante este país. Ahora, no estoy en contra del empleado público, no. Pero cuando se habla de reforma del Estado, empiezan a aparecer fantasmas en los empleados públicos de cualquier institución, ICE, de cualquier ministerio, MEP, seguridad, lo que sea. Y entonces la gente piensa, puchica, reforma al Estado, reducir el Estado, fundir... Es que lo vinculan a despido. Exactamente. Yo fui funcionario público toda la vida.
Exactamente, sea, entonces hacen esa ecuación de reforma de Estado, van a reducirlo y entonces van a echar más reducción gente. significa despedida masiva de empleados Exactamente, públicos. entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se entiende? Que más bien se ocupa generación de empleo y el Estado va a hacer generar más desempleo cuando vaya a echar a esas personas. Esa es la dinámica, ¿verdad? Exactamente. Esa es como decir la óptica. Hablemos de eso después de esa pequeña pausa. Ya volvemos. Estamos en Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Cómo se concibe? ¿Por dónde va la procesión? Hay muchos partidos políticos que están hablando de reforma de Estado y de repente los empleados públicos dicen me van a echar. Es decir, han hablado diferentes partidos políticos y candidatos a la presidencia de que hay muchas instituciones en el área social que duplican las funciones y entonces es necesario para tener mejor rendimiento, mejor operatividad, concentrarlo en uno o en dos instituciones y el resto ¿qué? Entonces generan ciertos miedos. Punto número 1. Punto número 2, la concesión de obra pública. En este país en los 70s, 80s, las carreteras que teníamos fueron hechas en aquellos tiempos exactamente. Y yo conozco personas que ya hoy tienen 70 y resto de años, 80 años, que me dijeron, mira, yo trabajé en la construcción de la carretera del cruce de Barranca hasta Cañas. Yo trabajé cuando sí, correcto. Yo trabajé, mira, Carrizal no existía. No, Punta Arenas era de donde estaba. Groenlandia, eran las fincas haciendas, de Alberto González exactamente. Figuls. Y de Punta Arenas hacia el este, recordemos que en la entrada del 20 había un basurero porque era lo más alejado de la ciudad. Se llamaba, lo llamaron porque fue en el periodo 70-74 cuando se invadió el por precario ahí, con Bulla y otros que recuerdo perfectamente. Un 20 de noviembre. Un 20 de noviembre y le llamaron Ciudadela Karen Olsen de Figueres. Así fue como se llamó, en principio, pero era un como precario. Era un precario. Exactamente. Entonces, Fray Casiano era Camboya, usted estaba muy chiquillo. Sí, Camboya y después Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿verdad? que era separado por el canal. Separados por el canal. Entonces, el Estado construyendo. Por ¿verdad? eso. El INBU. La gente añora todo eso. El desarrollo que se dio. Echandi con el agua. Ajá. O sea, había obra. La gran construcción de José María Figueres Ferrer, ¿verdad? Don Pepe, de escuelas y colegios. O sea, don Daniel Oduber, todo el desarrollo que le generó a la península y a Guanacaste. Sí, principalmente Guanacaste. Todavía en el gobierno de don Oscar Arias, que recuérdese que, bueno, don Oscar con esa personalidad tan específica que tiene, Oscar Arias construye. Con Carazo era el pueblo construye. Y con don Rafael Ángel era administración Calderón Fournier. Pero de ahí para acá. Y el tema es, yo me pregunto, Lalo. Y se ha construido lo que se ha construido porque Rodolfo Méndez no es PAC, ¿verdad? Fue hecho y enrado y criado en la oposición del riñón rojo y azul. Okay. Yo me pregunto, Lalo, si ese país no tiene ejército, si no destinamos un presupuesto como lo destinan
el resto de países, no solamente del Istmo, sino de América, América Latina y Latina, el resto del de mundo, América Latina. para sus Fuerzas Armadas. Entonces, ¿dónde está la plata nuestra? Bueno, esa es la pregunta que se hace no solo usted, todos los costarricenses. ¿Dónde se van los recursos del presupuesto nacional? O sea, cuando tenemos... Entonces, ahí volvemos al tema de reforma de Estado. Mucho de ese recurso se va en pagos de planillas. Que esa es la variante Hablemos de reforma. y esa es la categoría por la cual viene a Por las darse causas. la ley del empleo público, ¿verdad? Pero es que hay que tener cuidado, es que, a ver, vamos a hablar las cosas como son. La administración pública es sui generis, usted no la puede homologar, no puede meter todos en una sola bolsa y batirlos, porque administración pública como instituciones hay. No hay una diferencia entre un empleado de la Cancillería, otro ministerio que conozco perfectamente, y planificación también, porque estuve en planificación, a un empleado de INADECO, por decir, por poner una fea comparación, porque la verdad es que Sí, es por competencias, ¿verdad? Los desempeños de funciones, eso no opera, eso es mentira, eso son cuestiones de subjetividad de acuerdo al jerarca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado se volvió un botín electoral. Todas las personas que apoyan partidos políticos y apoyan candidatos lo hacen esperando que ese candidato o ese partido lo nombre en algún puesto público. Entonces, ahí es donde empieza toda la diatraba de la percepción electoral en cuanto a la administración pública. Y encima de eso, la administración pública no se adecua a los tiempos, no logra aterrizar en los temas de eficacia y eficiencia, no son competitivos, más bien son parquidérmicos y más bien entrabadores de que la dinámica del Estado llegue a donde tiene que llegar. Las filas de Limas, por ejemplo, o sea, para que usted esté en el puesto 25 y salga un funcionario de Limas y le diga, se acabaron las fichas. Eso no puede ser una Costa Rica que nosotros requerimos. No es la Costa Rica que se plantea para el siglo XXI y XXII. Ya eso no puede darse. Entonces, ¿qué sucede en esos particulares? Bueno, que sí hay que plantear, ojo, mucho cuidado con la ley del empleo público. Hay algunas cosas que deben de ser revisadas, como lo dijo usted muy bien, con lupa, todavía con más atino, porque la formación de la administración pública ha sido producto de un clientelismo electoral. Entonces, hay funcionarios públicos que se han enquistado en la función pública, que tienen incluso para poder seguir en su opinión y no se van, simple y llanamente por no soltar el puesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la administración pública? Flexibilizarla, ponerlo en términos de eficacia y eficiencia, volver nuevamente a esa vocación de servicio y que también frente a eso se ha hecho una maraña de leyes y de todo que protegen mucho el empleado público. Entonces el empleado público se siente un ombudsman, o sea, se siente una persona total y absoluta, incluso inmune, incluso intocable, incluso que no se le puede pedir cuando ellos, o sea, se deben al pueblo que paga impuestos. O sea, los patronos somos todos los que nos rebajan toda esta carga impositiva que hay de impuestos. Entonces, y ahí don Johnny también planteó en aquella época de que la administración pública había que reorientarla, reeducarla, que había que capacitarla, porque muchas personas que son nombradas no conocen ni siquiera cuál es la misión, visión de esa institución. Entonces, si vos no comulgás directamente con la esencia misma de una institución pública, ¿cómo vas a dar un servicio de calidad si desconoces? Sí, pero vamos a ver, hay empleados, funcionarios que son técnicos que se ocupan y que para eso fueron a una universidad. Por ejemplo, Se supone. vamos a ver, en el tema de ICE. Los mandos medios.
En el INA te puedo hablar que fue un En instituto que el INA. conozco perfectamente. Pero, por ejemplo, digamos, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en los bancos del Estado, en el Instituto de Seguros, en el propio INA, pues de repente hay alguien que, un muchacho, muchacha, llegó, se preparó, fue a la universidad, tiene su licenciatura. Su expertise y su Y probidad. exactamente, es probo y fue nombrado en el ICE y tiene cierto puesto, perfecto, porque es desde el punto de vista técnico que se ocupa para la generación de desempleo que realiza. Ahí me estás tocando otro tema con el cual vamos ahorita a replicar. ¿Ok? Pero está el otro tema del que me estás hablando y del que estoy percibiendo, que es ese clientelismo que al final de cuentas se mantuvo ahí y sigue. Y crece. Sí, y crece y además se hace grande y se Porque obtienen esos derechos. Inventan plazas, se van y que a un ministro Sucede en las mismas le municipalidades. pone la autoridad presidencial, por ejemplo, la autoridad presupuestaria le manda un memorándum que por instrucciones del ministro tal crece y empiezan a inventar plazas inexistentes o si habían algunas congeladas, las reviven, de eso va cargado el tema del presupuesto nacional. Entonces ya hace una plaza más, engrandece la administración pública, porque también no comulgan muchas veces los ministros con lo que el presidente, recuerda que los ministros son los más íntimos y cercanos colaboradores, pero viene Y hay una un desfase, una y dicotomía. se supone que le guardan esa lealtad Se acérrima. supone. Ok. Lalo, se nos fue el tiempo. Qué lástima, porque se nos quedaron como el tema del atún, Sí. el tema del Fondo Monetario Internacional y el tema de la municipalización. Pero yo quedo totalmente aquí a su disponibilidad y a su disposición para cuando usted a bien lo tenga. Yo complacidísimo. Porque son temas de bisturí, Sí, son temas de correcto. fondo. Y yo ahora sí voy a agregar el valor político. Es donde el electorado tiene que, esta vez, meditar, repensar a quiénes va a llevar a la Asamblea Legislativa. Sí, Porque no todos los que estamos participando estamos capacitados para llegar, volvemos otra vez al asunto que usted lo habló, a la probidad, la expertise, y no son los títulos, ¿verdad? Porque yo sigo siendo el candidato más preparado y eso nadie lo puede poner en duda, ¿verdad? El más documentado en cuanto a títulos académicos se refiere. Pero no es eso, es la vocación del servicio, es la persona que va a ir a defender, que va a tener criterio. ¿Usted cree que a mí en una comisión, en una subcomisión o en un plenario me van a tratar de enredar? Me van a tratar cuando ya he estado soy pensionado del Estado costarricense, he sido funcionario público, funcionario del servicio exterior. O sea, tengo en este momento todo el contenido, el conocimiento, las agallas, el espíritu combativo de lucha, mi formación de abogado, siempre defendiendo y defendiéndome. Entonces ahí es donde el costarricense, ya hablo a nivel de país, y el puntarenense tiene que ver cuál es el candidato que va a llevar. Porque en cuanto a los partidos políticos tradicionales, ya sabemos qué es lo que pasa con sus candidatos, ¿verdad? Y yo aquí no estoy hablando mal de ninguno de mis 25 contendientes, con los que inclusive en algún momento he socializado, he intercambiado respetuosamente. Y vamos a hacer debates. Te comento que conversé con Carlos Andrés Sí, señor. Rojas. Ajá. Ese es otro, no me estás hablando de Carlos Andrés Robles. No, Carlos Andrés Rojas. ¿Quién es Carlos Andrés Rojas? Bueno, no sé quién es. El hijo vitaliano. Ah, perdón, el dueño de la... es que, sí, claro. Entonces ya hablé con Rojas Carlos. Vázquez, amiguísimo, Rojas Vázquez, exactamente. que los quiero muchísimo. Entonces ya conversé con Carlos para organizar los debates de diputados de Punta Arenas 2020, Bueno, te felicito 2026. por la iniciativa. Ahí veo que Luis Andrés Vargas también anda por otro lado. Creo que la UCR. Este jueves estoy invitado, hoy este mismo jueves, estoy invitado a una conversatorio territorial que promueve la Universidad de Costa Rica. Y yo, perdón, hablo de yo, no por yoísmo, sino de todo el equipo, han definido y han diseñado que entre más espacio mediático haya
para que la gente vaya estableciendo las diferencias y vaya dándose ya un criterio de realidad en cuanto a quién va a llevar. Entonces, yo muy complacido voy a estar de poder conversar y de poder estar al escrutinio público, privado, de las personas, de los electores, para que vayan conociendo qué es lo que propone el Partido Nueva Generación, cuáles son los proyectos que vamos a impulsar y, sobre todo, decirles que sí hay por quién votar. Sí habemos candidatos y los incluyo a todos, buenos, unos no tan buenos, pero no soy yo ni quien el que los debe de calificar o debe descalificar. Son ustedes, amigos míos porteños. Cristian, muchas gracias. Agradecidísimo, Lalo. Siempre un gusto, es una, como decimos en Punta Arenas, una sabrosera conversar y no solo conversar, sino educar, enseñar. Yo sigo apostando, y con eso termino, de que entre mayor información, la accesibilidad, bueno, es una vieja premisa universal, que quien tiene la información tiene poder, ¿verdad? Y entre la gente, y la gente de menos incidencia académica, por llamarlo de alguna manera, de una poca preparación, hay que enseñarla, hay que despertarla, para que ejerza, primero que todo, con conocimiento, con sabiduría, pero sobre todo con humildad su voto. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Lalo, y muchísimas gracias a Aldo Ramírez, hoy en Control Master. Y además, como siempre vengo diciendo, tenemos que ganarle al abstencionismo, que la gente salga a votar, y para eso es este tipo de esfuerzo de comunicación que se hace para que nosotros podamos tener una cita con la democracia costarricense que más lo ocupa. A todos, gracias, buenas noches, para adelante con fe. Buenas noches.